Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros temas legales de interés. Continuamos con nuestro curso de Introducción al Derecho, estudiando en esta oportunidad el capítulo 10 del libro segundo de la obra El Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, en el que el autor analiza lo que podríamos llamar criterios para medir la grandeza y la resistencia de un Estado. Comencemos por decir que en este capítulo Rousseau reflexiona sobre cómo medir la grandeza de ese cuerpo político, destacando que hay dos formas principales de hacerlo, en consideración a su extensión territorial o al número de sus habitantes. Destaca que existe una relación particular entre estas dos formas que permite juzgar la verdadera grandeza de una nación. El filósofo argumenta que un Estado está formado por individuos que dependen de la tierra para subsistir, y según él, la verdadera grandeza se alcanza cuando la tierra es suficiente para sostener a sus habitantes. Nos dice que si hay demasiada tierra, pueden surgir problemas como la vigilancia costosa, el cultivo insuficiente y la producción excesiva, lo que puede provocar guerras defensivas. Por otro lado, nos dice, si la tierra es escasa, el Estado puede depender en exceso de la ayuda de sus vecinos, lo que desencadena guerras ofensivas. Posteriormente, el autor plantea que los pueblos que se encuentran en la encrucijada entre el comercio y la guerra son inherentemente débiles, dependiendo de sus vecinos o de otros acontecimientos, lo que les otorga una vida incierta y corta. Rousseau afirma que la libertad solo puede mantenerse mediante un equilibrio entre la pequeñez y la grandeza. Además, señala que la relación entre la extensión territorial y el número de habitantes no puede calcularse con precisión debido a diversas variables como la fertilidad del suelo, la influencia del clima y las características de los pobladores. Destaca además que, en algunos casos, las circunstancias específicas del lugar pueden requerir una mayor extensión territorial de lo que parece necesario, como en regiones montañosas o en áreas costeras, donde la pesca podría llegar a suplir la falta de recursos agrícolas, y la unión de la población es crucial para la defensa contra piratas, por ejemplo. Pero leamos, como es nuestra costumbre, uno de los apartes del capítulo que venimos estudiando, abro comillas. Todo pueblo que por su posición está colocado entre la alternativa del comercio o la guerra es en sí mismo débil. Depende de sus vecinos o de los acontecimientos. Tiene siempre vida incierta y corta. Subyuga y cambia de situación o es subyugado y desaparece. No puede conservarse libre sino a fuerza de pequeñez y de grandeza. No es posible calcular con precisión la relación entre extensión territorial y el número de habitantes, tanto a causa de las diferencias que existen en las tierras como los grados de fertilidad, la naturaleza, sus producciones, la influencia del clima, como las que se notan en los temperamentos de los pobladores, de los cuales unos consumen poco en país fértil y otros mucho en suelo ingrato. Es preciso también tener en consideración la mayor o menor fecundidad de las mujeres, las condiciones más o menos favorables que tenga el país para el desarrollo de la población, la cantidad a la cual puede esperar el legislador contribuir por medio de sus instituciones, de suerte que no se base su juicio sobre lo que se ve, sino sobre lo que se prevé, ni que se atenga tanto al estado actual de la población como al que debe naturalmente alcanzar. En fin, hay muchas ocasiones en que los accidentes particulares del lugar exigen o permiten abarcar mayor extensión de terreno del que parece necesario. Así, por ejemplo, la extensión es necesaria en los países montañosos, en los cuales las producciones naturales como bosques y pastos demandan menos trabajo, en donde la experiencia enseña que las mujeres son más fecundas que en las llanuras, y en donde la gran inclinación del suelo solo proporciona una pequeña base horizontal, única con la cual puede contarse para la vegetación. Por el contrario, la población puede estrecharse a orillas del mar, y aun en las rocas y arenas casi estériles, tanto porque la pesca suple en gran parte los productos de la tierra, cuanto porque los hombres deben estar más unidos para rechazar a los piratas, y también por disponer de mayores facilidades para la emigración de los habitantes que estén en exceso. Cierro comillas. Renglones abajo, Rousseau expone que, al instituir un pueblo, es imprescindible asegurar el goce de la abundancia y la paz, ya que sin estas cualquier otro aspecto es inútil. Argumenta que,
En el momento de su formación, un Estado es más vulnerable y fácil de destruir. Señala que la resistencia es más factible en medio del desorden absoluto que durante la fermentación, cuando las preocupaciones individuales distraen del peligro común. Advierte que la guerra, el hambre o la sedición en tales condiciones conducen a la ruina del Estado, principalmente debido a la instauración de leyes destructoras durante los periodos turbulentos aprovechados por usurpadores. Posteriormente, el filósofo plantea los criterios para determinar qué pueblo es apto para soportar una legislación, describiendo características como la ausencia de un yugo legal previo, la capacidad de resistir invasiones, la cohesión interna, la ausencia de dependencia de otros pueblos, entre otros. Destaca que la tarea de legislar es más difícil por lo que se debe destruir que por lo que se debe establecer, y atribuye la rareza del éxito a la dificultad de encontrar la simplicidad natural unida a las necesidades sociales. Para terminar nuestro podcast del día de hoy, digamos que en este capítulo Rousseau nos ofrece una reflexión sobre los criterios para medir la grandeza y la resistencia de un Estado, destacando la importancia de garantizar la paz, la abundancia y la libertad para sus ciudadanos, así como la cohesión interna y la capacidad de resistir invasiones. Advierte sobre los riesgos de la guerra y el desorden, instándonos a buscar un equilibrio entre la pequeñez y la grandeza para preservar la estabilidad. En última instancia, Rousseau nos recuerda la importancia de aprender de las experiencias de otros estados, utilizando a Córcega un ejemplo inspirador de valentía y constancia en la defensa de la libertad. Hemos llegado al final de este capítulo 10 del libro segundo del Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau. Espero que este tema sea de su interés y que ante todo sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube, o a calificarlo si lo están haciendo en Anchor o Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Muchas gracias.